muy importante, no desmeritando los otros cultos, pero sí el miércoles, ¿verdad? Es un culto diferente, porque yo siento que es la manera, ¿verdad? También en como congregación, todos nos reunimos para no solamente orar a nuestro Señor, sino también para ver las grandezas de Él. Es la manera, ¿verdad?, en que vemos cómo el Señor ha bendecido a los hermanos, ha contestado sus peticiones, y es un bonito tiempo el día miércoles. Toda la iglesia debería estar unida el día miércoles, ¿verdad? Y, y pasar, ¿verdad? Ese tiempo de comunicación, de intercesión, siempre, ¿verdad? Puesto todo ante el Señor. Y creo que esta es una buena manera de unirnos también como iglesia, aún en la distancia, en medio de todo. Y bueno, se leyó en la lectura Primera de Reyes 17, se estuvo leyendo el versículo 1 al versículo 7, pero hoy estaremos rondando en varias partes de los capítulos 17, 18 y 19, que hablan sobre la historia de Elías. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, en Israel había comenzado a reinar el rey Acab. Eso lo vemos en el capítulo 16. Casualmente en el versículo 30 del capítulo 16 menciona que dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero no solo dice que hizo lo malo, sino que enfatiza en que hizo peor que todos los otros los otros que reinaron ahí en Israel. Y Israel había venido de una serie de reyes que habían hecho lo malo ante Dios, pero Acab sobrepasó todo eso. Tanto así que se casó con Jezabel, que no solo era una mujer pagana e impía, sino pues que también era una mujer que estaba bajo la influencia del diablo, adoraban a Baal, incluso ella influyó en la vida de Acab, y él le construyó un templo a ese dios e hizo imágenes, ¿verdad? También a la diosa Acera. Ahora, después de que pasa, ¿verdad?, esta mención del reinado de Acab, entonces entra Elías a la escena de la historia. Y él va a donde Acab y él predice, ¿verdad?, que no va a llover en los siguientes años hasta que él lo diga nuevamente. Entonces, Elías acaba de enfrentar a la autoridad suprema de esa nación. Y en realidad no era para darle una buena noticia. Yo debo imaginar que no fue fácil. No fue una tarea fácil. Y seguro, en posibles instantes, hasta pudo haber temor en la vida de Elías, porque él pudo haber sido ejecutado ahí mismito si el rey lo ordenaba. Pero tenemos un Dios que nos cuida, así como le dijo a Jacob en Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueras. Y el Señor cuidaba a Elías, y él ya tenía un plan preparado para él. Así que le dijo, vete al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y eso lo podemos ver en el versículo 3 y 5. Vamos a leerlo. En Primera de Reyes 17, 3 y 5 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y quiero, hermanos, que nos detengamos aquí un poco en este punto. Y vamos a recrear un poco la escena. Viene Jehová y le dice a Elías que se vaya al arroyo y que unos cuervos le van a llevar comida. Imagínense qué pudo haber pasado por la mente de Elías. O sea, Elías acaba de predecir una gran sequía que no solamente iba a afectar a toda la nación, sino que también incluyéndolo también a él. Y el Señor lo manda a un arroyo. Un arroyo se caracteriza por ser una fuente de agua natural, pero también momentánea. Normalmente en las sequías los arroyos desaparecen, ya que es de muy escaso caudal. Y un arroyo depende de la lluvia para existir. Ahora, preguntémonos, ¿acaso no pudo haber pasado por la mente de Elías, en serio, Señor, me vas a mandar a un arroyo y donde el agua se va a escasear fácilmente?
¿Por qué no me mandas a otro lugar donde pueda haber agua en abundancia? Y después de eso todavía el Señor le dice que va a mandar cuervos a que lo alimenten, pan y carne. Y recordemos algo, que para los israelitas el cuervo era un ave inmunda, porque es un ave carroñero. Y vamos a leer esa parte porque eso lo vemos en Levítico 11, del 13 al 15. Dice Levítico 11, del 13 al 15, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie. Ahora, el Señor le dice que le va a mandar comida por cuervos. ¿Acaso Elías no pudo imaginar, esta ave me va a traer pan, quién sabe dónde lo va a agarrar y quién sabe de dónde es su procedencia, y peor aún, me va a traer carne? Y si esa carne, como es carroñero el animal, capaz que la agarró de un animal muerto y yo voy a comer eso. Elías pudo haber pensado todas estas cosas, pero la Biblia dice que Elías obedeció. Dice, así lo dice el versículo 5, ¿verdad? Del capítulo 17, que hizo conforme a la palabra de Jehová. Y eso, hermanos, a diferencia de Elías, es lo que hacemos, es lo que nos pasa a nosotros mismos. Y es que muchas veces le pedimos al Señor cuidado, le pedimos provisión, pero cuando el Señor nos manda a Querit, ¿qué hacemos? Bueno, parte de lo que ha mencionado el pastor, ¿verdad? En los devocionales de estos últimos días. Y es de que comenzamos a reclamar, comenzamos a murmurar, comenzamos a exigir. Y yo pregunto que si acaso nosotros somos dignos de exigirle al Señor. Ya antes hemos dicho que nuestra vista es corta, que nosotros no vemos la manera amplia a como lo hace el Señor. Y aún así, sabiendo eso, osamos exigirle al Señor, osamos reclamarle, osamos murmurar, refunfuñar. Y no creo que no recordamos que Dios ha dicho que si las aves del cielo no siembran ni recogen en granero y el Padre las alimenta, ¿acaso nosotros no somos más importantes? Olvidamos, ¿verdad?, esa mención del Señor Jesús. Y mire cómo el Señor usó cuervos para alimentar a Elías y enseñarle también, como parte de eso, a no juzgar lo que Dios hace. Lo mandó a un arroyo para que aprendiera a depender del Señor. Dios en realidad, a mi parecer, lo estaba entrenando para lo que venía a futuro. Y aparte, estaba trabajando en su carácter, en su ego, en su autosuficiencia. El Señor claramente, hermano, sabía que ese arroyo se iba a secar. Pero si el Señor sabía que ese arroyo se iba a secar, el Señor ya también sabía qué es lo que iba a hacer. Y el Señor, ¿verdad?, nos hace ver aquí, ¿verdad?, que muchas veces cuando no hacemos caso, no obedecemos a lo que dice el Señor por nuestra visión corta, nos perdemos de las bendiciones. Y no solamente de las bendiciones presentes, sino también de las bendiciones futuras. Porque miremos lo que pasa después. Ok, el arroyo se seca y viene Jehová y le dice a Elías, vete a Sarepta y hay una viuda y ella te va a sustentar. Y mire lo que dice el versículo 10. Vamos a darle lectura. El versículo 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué hizo Elías, hermanos? Elías se levantó y obedeció. Ahora, él llega a Sarepta
y le dice a la viuda que le dé agua y que le dé pan. Y la viuda le dice en el versículo 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí y quiero que miremos esto. Si acaso Elías, cuando la viuda le dijo esto, ¿acaso él no pudo haber dicho, Señor, me dijiste que me ibas a enviar donde una viuda que me iba a sostener? Pero ¿cómo me va a sostener si ni para ella tiene? Ya se le acabó la comida y está esperando la muerte. Y para acabar y de remate, es gentil. Y hermanos, ¿así acaso no nos pasa muchas veces? El Señor nos da sus promesas y cuando las vemos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Criticamos, reclamamos, murmuramos. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Que Él, como dice en Jeremías 29:11, que Él tiene pensamientos de paz y que no tiene pensamiento de mal. Ahora, en esta parte de la historia, quiero que miremos que no solamente el Señor cumplió su palabra cuando le dijo a Elías que lo iba a sostener por medio de la viuda, sino que en esta parte de la historia, Elías también se había convertido en una bendición para la viuda. Elías se había convertido en el cuervo de la viuda. El Señor usó cuervos para sustentar a Elías mientras estaba en el arroyo de Querib. Y ahora Elías se ha convertido en el cuervo de la viuda y a la vez es la manera de cuidar al mismo Elías. Mire lo maravilloso del plan perfecto que tenía Dios. El Señor no solo estaba cumpliendo su palabra de que iba a sostener a Elías, no solamente lo había bendecido en esa parte, sino que él también él estaba haciendo de bendición para la viuda. Bien dice la viuda, ¿verdad? De que no tenían nada. Iban a recoger 2 leños, cocinar eso, y iban a esperar la muerte. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues el profeta le dice a la viuda que la harina no se iba a escasear y que la tinaja en el aceite no iba a disminuir. Y así fue. Así fue. Poco más adelante, ¿verdad? El hijo de la viuda muere y Elías lo resucita por obra del Señor. Y al final de que sucedieron todas estas cosas, la declaración de la viuda fue que ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mire cómo Elías había pasado de ser Elías el tisbita a Elías el varón de Dios. Y todo esto, hermano, porque él obedeció y él actuó bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros actuamos bajo la voluntad de Dios, no solo somos bendecidos, sino que también somos de bendición a otros muchas veces. Cuando obedecemos al Señor, otros pueden llegar también al conocer al Señor y al conocer las grandezas. Otros pueden ser animados. Probablemente esta mujer, esta viuda, había perdido toda esperanza. Posiblemente hasta había perdido la esperanza de Dios. Pero mire cómo por la obediencia del profeta, cómo al final ella reconoció el poder de Dios y también vio en Elías que era un hijo de Dios, que era un varón de Dios. ¿Cuántas personas pueden decir lo mismo de nosotros? ¿Cuántas personas pueden decir, conozco que eres un hombre, una mujer, un joven de Dios? ¿Cuántos pueden ver esto en nosotros?
Y debemos preguntarnos si es visible a los demás. Si nuestros actos, nuestra obediencia al Señor es visible a los demás, que pueden decir, este es varón de Dios, este es hijo de Dios. Ahora, hay que ver también ahora la siguiente parte de la historia. Y esta sea posiblemente la razón por la cual muchos de nosotros recordamos a Elías. Y es que, bueno, ya después que pasa este tiempo con la viuda, él se dirige a donde Acac. Y él le dice que reúna al pueblo de Israel y a los profetas de Baal y de Acera en el Monte Carmelo. Y en esta parte de la historia la conocemos porque Elías, lleno de poder de Dios, hizo una de las más grandes milagros y hazañas vistas. Mientras los profetas de Baal no pudieron lograr que el altar se consumiera con el fuego, Elías, después de una oración llena de poder, Jehová manda fuego y consume el altar. Y no solamente el altar, sino también todo el agua que se había desbordado también alrededor, todo se había consumido con el fuego que había mandado Jehová. Y, hermanos, esto debió haber sido increíble. O sea, posiblemente lo leemos y no lo imaginamos, ¿verdad? Pero esto debió haber sido algo espectacular. Ver, ¿verdad? Cómo caía ese fuego del cielo y consumía todo. Debió haber sido algo asombroso. Pero también debió haber sido algo temible. Y ahora sucede todo esto y el pueblo de Israel se postra al ver esta hazaña. Al ver el poder de Dios, ellos se postran y comienzan a exclamar que Jehová es el Dios. El Señor había mostrado su poder y la veracidad de quién era Él. En comparación, ¿verdad?, a los otros dioses falsos que claramente habían quedado desenmascarada su falsedad, ¿verdad? Y ahora después Elías manda a prender a los profetas de Baal y los degüella. Pero ¿qué es lo que pasa después de toda esta gran hazaña, de todo esto, ¿verdad?, que está pasando, este momento eufórico en el que Elías lleno de poder y de valor hace todo esto, mata 450 profetas, un pueblo arrodillado ante el Señor, clamando que Jehová es Dios. La manifestación del poder de Dios expresada. Pero ¿qué pasa después? Acac le cuenta a Jezabel, y esta mujer diabólica, encendida en ira por la muerte de sus profetas, jura matar a Elías. Y en ese momento, a Elías se le olvidó quién era. Se le olvidó lo que había hecho. Él había obedecido en cada cosa que el Señor le había mandado. Y él había sido testigo de la fidelidad de Dios. Pero ¿qué pasa en este momento? Una mujer lo amenazó y él huye. Y se esconde temiendo por su vida. Cae en una depresión al punto de que se quería morir. Y eso, hermanos, le sucedió a Elías porque él no quedó dentro de la voluntad de Dios. Este debió haber sido el momento perfecto para que lo que había hecho Dios en ese momento, y al ver el poder de Dios y el pueblo de Israel estaba viendo y declarando que Jehová es Dios, era el momento perfecto para llevar a este pueblo a una reconciliación y un avivamiento con el Señor. Pero Elías huyó. Y ¿saben qué es lo increíble de nuestro Dios? Que él, al ver este acto de Elías, el Señor pudo haberle dicho, bueno, Elías, eres un cobarde, hasta aquí llegaste. Pero el Señor no hizo eso. El Señor trató la depresión de Elías. Y primero
Les enseñó, ¿verdad?, con grandes cosas, vientos fuertes, terremotos, fuegos. Pero en realidad el Señor le mostró que Él no solo se manifiesta en las grandes cosas. Dice el, el versículo 12, ¿verdad?, del capítulo 19, que Jehová estaba en un silbo apacible. Y en esta parte, ¿verdad?, Elías debía entender que el Señor está presente hasta en las pequeñas cosas. Y muchas veces esperamos grandes cosas de parte del Señor. Muchas veces le pedimos cosas y queremos ver grandes obras, grandes milagros, que lamentablemente nos volvemos ciegos a ver que Dios está aún en las cosas en que no le ponemos importancia. El Señor está en todos los aspectos de nuestras vidas, en todos los aspectos, ¿verdad? Y muchas veces oramos al Señor por un trabajo y esperamos que el Señor nos dé grandes cosas porque yo soy estudiado, porque no merezco menos y bueno, etcétera. Y cuando Él nos bendice con algo con lo cual nos pueda sustentar, muchas veces lo rechazamos porque nos ponemos a pensar, ¿verdad?, que esto no es del Señor, que esto yo no lo merezco, y no estamos viendo más allá de donde está viendo el Señor. Hermano, usted no conoce los planes del Señor. El Señor ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y muchas veces perdemos la bendición y la oportunidad de ser bendecidos y todavía la oportunidad de bendecir a otros, porque simplemente nos dejamos guiar por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios raciocinios y nos alejamos completamente, ¿verdad?, de la voluntad del Señor. Igual esto sucede también en la iglesia. Queremos grandes posiciones en la iglesia, queremos respeto, consideración, puestos, renombres, pero cuando se necesitan hacer cosas pequeñas en la iglesia, no lo hacemos. No respondemos al llamado porque nuestro ego está por encima de la voluntad de Dios. Y claro, muchas veces nos amparamos bajo la sombra de que es que yo tengo tantos años en la iglesia, de que mi tiempo ya pasó, de que merezco más que esto, o que he estudiado tanto y sé tanto. Y incluso a veces podemos decir que el Señor no nos ha llamado para eso. Pero ¿acaso el Señor no está en todos los aspectos? Y tenemos que recordar algo que en la palabra del Señor, cuando Él menciona, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No debemos olvidar esas palabras, hermanos. Y debemos entender, ¿verdad?, que el Señor muchas veces nos quiere enseñar también humildad. Que el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Mire cuando Elías quiso depender de su propio raciocinio, porque la diferencia a la primera vez que él salió después de haberle dicho a Cat que no iba a llover, era porque el Señor le había mandado que fuera al arroyo allí y que se ocultara ahí. Era un plan que tenía el Señor. Pero la diferencia ahora es que esto no era algo que le había dicho el Señor. Elías huyó por su cuenta y no esperó indicaciones del Señor. Se le olvidó que el Señor lo había protegido anteriormente. Se le olvidó cómo el Señor lo había sustentado anteriormente. Y ahora Elías está en el punto hasta de pensar que está solo. Y se le olvidó esas personas que habían profesado, aunque sea de la boca para afuera, pero habían profesado que Jehová es Dios.
Y Dios, hermanos, volvió a restaurar la confianza. Y esto lo vemos en el versículo 18. Vamos a leerlo. Y dice el versículo 18 el versículo 18 del capítulo 19. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor restaura la confianza de Elías, diciéndole verdad que hay 7,000 personas, no estás solo. Y posiblemente dentro de esos 7,000 estaban personas que ya se habían mencionado anteriormente, como Abdías. Abdías, ¿verdad? Que había ocultado a los 100 profetas y los 100 profetas también. Seguramente también dentro de eso estaba Eliseo, aunque aún no había salido de escena. Y seguramente el Señor le está diciendo, mira Elías, no estás solo, aquí hay personas todavía, ¿verdad? Tu aritmética está mal, no anda bien. Pero lo que pasó fue que Elías se cegó por completo. Al salirse del plan de Dios, Elías se cegó por completo de todos estos detalles. Elías no estaba solo en ese momento. Y así debemos pensar también nosotros, hermanos. Cuando muchas veces caemos en desánimos, cuando muchas veces caemos en debilidades y solo vemos alrededor nuestra mirada, ponemos nuestra mirada en nuestro problema, en nuestro desánimo, en lo que nos está pasando, creo que es momento de que alcemos la mirada y que veamos a nuestro alrededor. Cuando nos conectamos en estas transmisiones, en los cultos, cuando nos saludamos en los chats, cuando antes íbamos a la iglesia y veíamos a los hermanos llegar al culto, no estamos solos. Ahí hay 7,000 personas que seguramente siguen fieles al Señor. Y el Señor no solamente restaura la confianza de Elías, no solamente, ¿verdad?, está buscando cómo reanimarle nuevamente y sacarlo de su desánimo, de su depresión. Pero hay que notar algo importante en esta parte, que aunque el Señor se tomó el tiempo de restaurar a Elías, el Señor le manda unas últimas misiones a Elías. Y lo vemos en el versículo 15 y 16 del capítulo 19. Vamos a leerlo. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y creo que esta última parte de la misión debió haber sido algo impactante para Elías. Elías debió haber tragado duro cuando escuchó la última parte. Alguien lo iba a suplantar. Y esto que le acaba de decir Dios a Elías es exactamente por la razón por la cual él huyó. Como pueden ver, el Señor restauró a Elías, pero le quitó la bendición. Todo lo que Eliseo ahora iba a hacer, posiblemente debió haberlo hecho Elías. Pero él la perdió al momento en que salió corriendo. Y esto que le acaba de decir el señor Elías debió haber sido un golpe duro que lo hubiera haber puesto a pensar por todo lo que él hizo. Y cuando yo leí esta parte, me hizo recordar algunas cosas y en realidad fue algo que también me tocó.
Y es que, hermanos, no somos indispensables en la obra del Señor. Dios hará su obra si le permitimos hacerla. Si estamos dispuestos, Él hará por medio de nosotros, con mucho gusto. Pero si nosotros decidimos desobedecer, ser obstinados y creer en nuestras capacidades propias, bueno, Dios le va a suplantar. Y cuando nos preocupamos que qué va a pasar con el ministerio, si tal vez esa persona no está, bueno, debemos recordar algo, hermanos, y es que el ministerio es de Dios y Él lo va a mantener con usted o con otra persona. Y quiero dejar claro y recordarles, ¿verdad?, que Dios se deleita en usarnos. Dios se deleita en que le sirvamos. Yo creo que no hay cosa más maravillosa en el mundo que ser un siervo de Jesucristo. Pero también la Biblia es clara cuando muestra de personas que estuvieron en la voluntad de Dios por mucho tiempo y de repente se salieron de la voluntad de Dios y nunca se recuperaron otra vez. Y esto no solamente es con el ejemplo de Elías. Recordemos también a Moisés, el hombre conocido como el hombre más manso de la tierra, pero irónicamente pecó con algo que era contrario con lo que se le conoce. Él golpeó la peña con ira y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Después de tanto que hizo, pero por este acto de desobediencia, el Señor le quitó la bendición y lo suplantó con Josué. En realidad, hermanos, Dios no nos necesita. Pero el Señor quiere que le sirvamos. El Señor quiere usarnos. El Señor tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros. Y muchas veces no recibimos estas bendiciones ni somos usados por el Señor porque simplemente huimos, simplemente nos alejamos de la voluntad de Dios, porque simplemente desobedecemos. Y hermanos, si nosotros confiamos en nuestro Dios y en sus promesas, tenemos que apegarnos a su voluntad. Y cuando el Señor nos mande al arroyo de Querit, hay que obedecer. Sin importar si nosotros a nuestra vista no vemos un futuro. Aunque todo parezca incierto, recordemos, hermano, que el Señor ya tiene un plan. Cuando tú piensas, ¿verdad?, que las cosas pueden ir mal, el Señor te envía cuervos que te sustenten. Y después, probablemente, tú vas a ser el cuervo, vas a hacer la bendición para otra persona. Y probablemente el Señor te va a usar y a la vez te va a cuidar. Pero todas estas cosas, ¿verdad?, funcionarán y se harán realidad si obedecemos al Señor a su primer llamado y a su primer mandato. No comencemos a criticar, no murmuremos, no debemos reclamar. Y tenemos que ver al Señor en todo momento, en lo grande, en lo pequeño. Y si pedimos al Señor, y el Señor nos dice, ¿verdad?, que vayamos a este arroyo de Querit, vayamos, que Él nos quiere usar, que Él nos quiere bendecir. Él quiere que seamos de bendición para otros también, pero debemos ser sensibles a la voz de Dios y obedecer lo que Él dice. De lo contrario, lo vamos a perder todo. Dice Santiago 5:17. Vamos a leerlos. Santiago 5:17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nosotros.
Y la Biblia, si detalla esto, hermanos, es para indicarnos que Elías era igual que nosotros. Pero el momento, ¿verdad?, en que él fue grandemente utilizado por Dios, era también porque él era un hombre de oración. Y debemos hacernos la pregunta si nosotros somos personas de oración. Somos hombres, somos mujeres, somos jóvenes, somos niños de oración. Y no solamente dice oración, sino que dice fervientemente. Pero muchas veces oramos así solo de pasadita, como para cumplir y no sentirme mal, ¿verdad?, que no me he comunicado con el Señor. Si queremos las bendiciones, entonces permanezcamos en la voluntad de Dios. No nos salgamos de la voluntad del Señor. Busquemos al Señor en oración ferviente y busquemos su rostro sin cesar. Si permanecemos en donde está su gracia, su bendición va a continuar. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, gracias porque tu palabra está llena y enriquecida de tantas enseñanzas. Gracias, mi Dios, porque tú la tienes puesta ahí para enseñarnos. Porque toda tu palabra es verdad, Señor, y en cada parte, Señor, usted nos habla. Pido, Señor, ahora que en esta noche nos ayudes a ser personas que nos apeguemos siempre a tu voluntad y obedezcamos tu voluntad. Que aún así, cuando tú nos mandas a obedecer y que en nuestro pensamiento vemos que las cosas no son tan agradables como esperábamos, que debemos aprender a confiar, Señor, en que usted tiene grandes planes para nosotros, que usted tiene inmensas bendiciones para nosotros y que usted quiere utilizarnos y que no solamente el objetivo a veces es bendecirnos a nosotros, sino que nosotros seamos de bendición para otros. Ayúdanos, Señor, a apegarnos siempre a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tratar, Señor, de ampliar nuestra visión, que muchas veces es tan corta a comparación con la suya. Ayúdanos, Señor, a que cuando usted nos manda al arroyo, ir al arroyo. Y confiar y depender de ti, en que usted nos va a sustentar, nos va a alimentar. Y cuando las cosas se vuelvan a poner un poco malas, usted ya tiene un plan nuevamente. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de oración, personas de oración, cristianos de oración, cristianos que busquemos en tu palabra todo el tiempo, Señor. Que busquemos tu rostro, que nos instruyamos de la verdad de ella, pero sobre todo, Señor, que hagamos caso, que obedezcamos. Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel y firmes en todo momento, Señor. Y a dejar, Señor, nuestra autosuficiencia a un lado. A dejar, Señor, todas las vanidades que hemos obtenido de este mundo, Señor, y a confiar más en ti. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén.